Saludos, alma bendita. Que la paz y la luz de los espíritus superiores envuelvan tu corazón en este momento sagrado de escucha. Hoy hablaremos de algo que pocos comprenden, pero que pulsa en lo invisible como una verdad antigua. Hay 5 frecuencias zodiacales que llevan consigo una protección espiritual profunda, un blindaje que ni saben que poseen, y tal vez tú seas una de ellas. Tal vez todo lo que has vivido hasta ahora cobre sentido cuando escuches lo que voy a revelar. ¿Te has preguntado por qué tu vida parece atraer tantas pruebas? ¿Por qué el dolor llama a tu puerta con más fuerza que a los demás? ¿Por qué, aun haciendo el bien, las sombras parecen perseguirte como si fueras una amenaza? Pues sabe, querido hermano, que eso no es debilidad, es luminosidad, y hoy entenderás el porqué. Pero antes de seguir, necesito que hagas algo importante. Comenta aquí la palabra sustento. Porque hay almas que vinieron a la tierra no para ser felices, sino para sostener la luz donde las sombras insisten en permanecer. Y si esto resuena contigo, tal vez no sea coincidencia. Comparte también en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos ver hasta dónde alcanza esta luz. El mal existe, pero no gobierna. Esta es la primera verdad que los espíritus superiores nos revelan, alma querida. Brian Weiss siempre ha enseñado con dulzura y firmeza que la oscuridad no tiene poder propio. Es ausencia de luz, no una fuerza en sí misma. Y donde la luz se establece, las sombras no permanecen, no porque luchen y pierdan, sino porque simplemente dejan de existir en presencia de una frecuencia superior. Una vez, Brian Weiss recibió a una paciente. Ella estaba atormentada. Decía que sentía presencias sombrías a su alrededor, que tenía miedo, que no podía dormir. Y él, con su serenidad característica, respondió: «Hermana mía, la sombra no tiene fuerza contra quien mantiene la luz encendida en el corazón. Ora, perdona, ama y verás que la oscuridad huye sin que tengas que luchar». Los espíritus de luz no combaten con violencia, sino con vibración. Ellos no gritan, no atacan, no hacen la guerra, simplemente brillan, y ese brillo silencioso disuelve lo denso, transmuta lo sombrío, eleva lo que ha caído. La protección espiritual es real, activa y silenciosa. No se anuncia con trompetas, sino que actúa en lo invisible como un escudo de amor alrededor del alma que vibra en el bien. La luz no grita, simplemente ocupa el espacio. Y cuando esta luz se instala dentro de ti, ninguna fuerza inferior logra permanecer, no por combate, sino por incompatibilidad vibratoria. Como la oscuridad no existe donde hay sol, la sombra no habita donde la conciencia despierta. ¿Ya has notado esto en tu vida? ¿Has visto cómo, cuando estás en paz interior, las personas negativas simplemente se alejan? ¿Cómo los ambientes pesados parecen deshacerse cuando entras con el corazón sereno? Y hay un fenómeno espiritual que Brian Weiss ha presenciado innumerables veces, querido hermano, y que explica por qué algunas personas jamás son perturbadas. Existe una frecuencia que el alma emite cuando está en estado de amor genuino. No el amor romántico, sino el amor incondicional. Aquel que perdona sin esfuerzo, que comprende sin juzgar, que sirve sin esperar nada a cambio. Esta frecuencia funciona como una barrera vibratoria invisible. Es como si alrededor de esa alma se formara un campo magnético de luz tan intenso que ninguna entidad inferior logra atravesar. No es una protección conquistada por rituales o símbolos externos, sino por la transformación interior. ¿Has notado cómo ciertas personas entran en ambientes cargados y parecen traer paz instantánea, como si su simple presencia limpiara el aire? No es un don especial, es una vibración elevada. Y esta vibración no se conquista de la noche a la mañana,
Se construye con pequeños gestos diarios, un perdón silencioso, una palabra amable cuando sería más fácil agredir, una oración sincera antes de dormir. Brian Weiss dice que la mejor protección espiritual no está en los amuletos que llevamos en el cuello, sino en los pensamientos que cultivamos en el corazón. Y esta verdad lo cambia todo cuando realmente se comprende. En este camino, no hablamos de ángeles guerreros que bajan del cielo con espadas en llamas. Querido hermano, hablamos de espíritus protectores, conciencias más maduras que amparan sin espectáculo ni alarde. Son hermanos mayores en el viaje evolutivo que extienden su mano invisible a los que aún caminan en la materia. Protegen por influencia moral, no por fuerza bruta. Los maestros espirituales, como enseña Brian Weiss, nos dicen con claridad cristalina que la protección espiritual nace de la sintonía. No hay guía que pueda proteger a quien vibra en el odio, la venganza o el orgullo. La protección divina fluye naturalmente hacia quien se sintoniza con el bien, el perdón y la compasión. Es una ley de atracción espiritual, no un privilegio concedido por decreto. No todos reciben el mismo sostén espiritual, y no es injusticia divina, alma bendita, es sabiduría. Cada espíritu encarna con necesidades diferentes, tareas distintas y misiones específicas. Algunos reciben un amparo intensificado, no por ser mejores o favoritos, sino porque aceptaron responsabilidades mayores. Cuanto mayor es la tarea, mayor es el soporte. Cuanto más desafiante es la misión, más presente se hace la asistencia invisible. No es un privilegio, es una responsabilidad. Y aquí viene algo que tal vez nunca escuchaste. Aquel que lleva luz en mayor intensidad también atrae pruebas más intensas, porque la oscuridad no persigue a quien está apagado. Reacciona a la presencia de la luz. Es una ley vibratoria, es física espiritual, y es por eso que algunas almas sufren tanto. Aquí hay un secreto que los maestros han revelado a través de los estudios de Brian Weiss, alma querida, y que muy pocos han logrado absorber realmente. Tus protectores espirituales no están ahí para cumplir tus deseos materiales o facilitar tu vida terrenal. Están ahí para garantizar que cumplas lo que prometiste antes de nacer. Antes de encarnar, te reuniste con tus guías y trazaste una ruta de aprendizajes. Aceptaste ciertas pruebas, elegiste determinados dolores, y tus protectores son simplemente los guardianes de ese contrato sagrado que tú mismo firmaste. Por eso, a veces parece que tus oraciones no son atendidas como te gustaría. Pides salir de una situación difícil, pero la respuesta que llega es fuerza para atravesarla. Imploras por un camino más fácil, pero lo que recibes es amparo para seguir en el camino correcto, aunque sea el más difícil. ¿Te has detenido a pensar por qué aquella puerta que tanto deseabas cruzar nunca se abrió para ti? Tal vez porque tus guías sabían que detrás de ella no estaba tu evolución, sino tu distracción. Y aquella prueba que juzgaste excesiva o cruel pudo haber sido exactamente el peso necesario para fortalecer los músculos espirituales que necesitarías usar más adelante. Brian Weiss señala que nuestros protectores nos aman demasiado como para darnos todo lo que pedimos. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también es la más liberadora. Brian Weiss ha enseñado, querido hermano, que las almas que más sufren son a menudo las más comprometidas con el bien. El dolor profundo no es un castigo, sino una señal de trabajo espiritual en curso. Es lapidación, es purificación, es el alma siendo moldeada para brillar aún más fuerte después de la prueba. Cuando miras tu vida y ves tanta lucha, tanto obstáculo y tanta resistencia, no pienses que el universo te abandonó.
Piensa que tal vez viniste con una misión demasiado grande para ser cumplida sin dolor. Y ese dolor no es un castigo, es el precio de la luz que llevas. Es el costo de ser un faro en medio de la tormenta. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa sensación profunda de que tu vida es más pesada de lo que debería ser. Como si cargaras un peso invisible que nadie a tu alrededor logra ver. Como si tus batallas fueran siempre más intensas que las de los demás. La luz incomoda a la oscuridad. Esto no es una metáfora, alma querida, es una ley. Los espíritus en alta sintonía atraen pruebas más fuertes, no por debilidad, sino por luminosidad. Cuando eliges el bien, cuando perdonas, cuando amas a pesar de todo, tu vibración se eleva. Y esa elevación incomoda a esferas inferiores que intentan en vano apagar tu brillo. Pero no lo logran, porque la luz verdadera no se apaga. Puede ser puesta a prueba, rodeada, atacada, pero permanece firme. Y cada embestida de las sombras solo refuerza el blindaje espiritual alrededor del alma comprometida con el amor. Prepara tu corazón, porque vamos a entrar en un secreto que Brian Weiss ha revelado en sus estudios, pero que muy pocos comprenden a profundidad. Él vio algo que pocos logran aceptar. Vio en el mundo espiritual a almas que sufrieron intensamente en la tierra, siendo recibidas como héroes al regresar. No porque fueron víctimas, sino porque transformaron su sufrimiento en servicio. Relataba que existen salones en el plano espiritual donde están registradas las lágrimas derramadas en silencio por quienes siguieron amando, a pesar de todo. Y esas lágrimas no son vistas como un fracaso, sino como trofeos del alma. Trofeos de quien resistió la tentación del odio. ¿Te has puesto a pensar por qué sigues siendo puesto a prueba incluso después de tantas victorias? ¿Por qué cada vez que superas una prueba aparece otra mayor enseguida? No es crueldad, es preparación progresiva. Es como un atleta que al fortalecer sus músculos recibe pesos mayores para levantar. Si aún estás siendo probado, es porque todavía hay fuerza en ti para vencer. Y si la prueba es intensa, es porque la misión que viene después exigirá toda esta resistencia que se está construyendo ahora. Brian Weiss nos recuerda que el universo no desperdicia el dolor. Cada lágrima tuya está siendo contada. Cada noche de insomnio está siendo registrada. Cada vez que quisiste rendirte pero te quedaste, es honrada en los planos superiores. Llegará el día en que mirarás atrás y entenderás todo. Entenderás que no sobreviviste a pesar del dolor, sino que evolucionaste gracias a él. El zodíaco, desde una visión espiritual, no es un sistema de predicciones o determinismo ciego, querido hermano. Es un arquetipo espiritual, una herramienta que el alma utiliza para facilitar ciertas misiones. Los signos no determinan el destino, representan tendencias vibratorias que facilitan o dificultan determinados aprendizajes. El alma es libre, pero utiliza herramientas simbólicas. Y no todos los signos sostienen el mismo tipo de misión. Todos tienen valor espiritual, luz y pueden evolucionar, pero algunos arquetipos lidian mejor con la densidad, con la transmutación, con el sostén silencioso. Son llamados a cargar un peso que otros no soportarían, y aquí entran 5 frecuencias específicas, 5 arquetipos que han sido blindados contra las sombras. No por ser mejores, alma bendita, sino por haber aceptado antes de encarnar misiones que exigen esta protección. Antes de revelar cuáles son, necesito que entiendas algo. Si te reconoces aquí, no es casualidad, es un llamado, una confirmación. Es el alma recordando lo que olvidó al nacer. Espera, porque lo que viene ahora puede cambiar tu vida para siempre. Los maestros explicaron algo fundamental sobre esto a Brian Weiss. Antes de encarnar,
El espíritu no elige solo la familia, el país o las circunstancias sociales. También elige la frecuencia vibratoria zodiacal que mejor se alinea con lo que necesita desarrollar o con la misión que aceptó cumplir. No es el signo el que moldea el alma, es el alma la que elige el signo como la ropa apropiada para el trabajo que vendrá. Piensa así, si fueras a construir una casa, no usarías ropas delicadas. Usarías ropa de trabajo. Si fueras a una fiesta, elegirías traje o vestido. De la misma forma, el alma elige la frecuencia zodiacal que más se adecúa a lo que vendrá. Por eso, algunos signos parecen naturalmente más preparados para lidiar con batallas espirituales intensas. No es un privilegio, es una especialización, y esto tendrá sentido para ti. Ahora, si naciste bajo una de estas 5 frecuencias que vamos a revelar, significa que antes de venir aquí, miraste la misión que tenías por delante, evaluaste el peso que tendrías que cargar y las sombras a enfrentar, y dijiste, acepto. No fuiste forzado, tú lo elegiste, y esa elección ya demuestra la grandeza de tu alma. ¿Has sentido que viniste preparado para algo que aún no entiendes completamente? Como si dentro de ti hubiera herramientas que todavía no has aprendido a usar plenamente. Pues sabe que están ahí y el momento de activarlas se acerca. Y ahora viene la primera frecuencia. Prepárate, porque tal vez te reconozcas aquí. Escorpio carga el arquetipo del renacimiento espiritual. Son almas ligadas a la curación de lo oculto, de lo que está enterrado en la sombra. Brian Weiss recibió una vez a una paciente que sufría mucho. Ella era del signo Escorpio. Decía que su vida era un ciclo de muertes y renacimientos, que cada vez que creía estar bien, algo se desmoronaba, y él respondió con su profunda sabiduría: hermana, tu dolor no es un castigo, es una preparación. Viniste para atravesar lo que otros no pueden soportar, y cada vez que mueres en vida, renaces mucho más fuerte. Esa es tu misión. Ellos atraviesan dolores profundos no para sufrir en vano, sino para poder liberar a otros que todavía se encuentran atrapados en la oscuridad. Transforman la sombra en conciencia, transmutan el veneno en medicina. Escorpio no combate la oscuridad, la disuelve. Esta frase resume su misión, querido hermano. No huyen de lo que es denso. Se sumergen, lo atraviesan, lo transforman y en el proceso adquieren un blindaje natural contra fuerzas inferiores. Porque quien ya visitó el fondo del pozo y logró regresar lleno de luz, ya no le teme a las sombras en absoluto. Tú que eres de este signo, ¿has notado cómo tu vida parece más pesada? Como si atrajeras más crisis que los demás, como si cada victoria viniera acompañada de una prueba aún mayor. No es una impresión tuya, es tu misión. Estos espíritus saben lo que es morir en vida y renacer. Saben lo que es perder todo y reconstruir desde cero. Y esta experiencia los convierte en guerreros silenciosos de la luz. Ellos sostienen vibraciones que pocos podrían soportar, porque aprendieron a transformar el dolor en poder espiritual. Y hay algo más que pocos saben sobre Escorpio, alma bendita. Poseen una capacidad rara de ver a través de las máscaras. Ven la verdad oculta detrás de las palabras dulces. Sienten la mentira antes de que sea dicha. Perciben las intenciones que otros ignoran. Esta visión penetrante no es un don al azar, sino que es una conquista kármica. Vienen de tantas experiencias de traición, manipulación y engaño en vidas pasadas que ahora llevan un radar espiritual agudo. Por eso, rara vez son engañados. Y cuando alguien intenta manipularlos, el blindaje se activa como un escudo. Brian Weiss menciona que el alma evolucionada ve donde otros solo miran. Y es esta visión profunda la que protege a Escorpio de las trampas invisibles. Identifican el peligro antes de que llegue.
Y ahora viene la segunda frecuencia, y tal vez esta te toque aún más a fondo. Piscis es el arquetipo de la sensibilidad extrema como un instrumento divino. Estas almas captan dolores que no son suyos, sienten el sufrimiento ajeno como si fuera propio, y con ello sanan a través del acogimiento, el perdón y el amor incondicional. Brian Weiss relató sobre una persona de Piscis que lloraba por todo, sufriendo por el dolor del mundo. Una vez, avergonzado, le preguntó por qué era tan débil y por qué todo le dolía tanto. Weiss, con mirada profunda, respondió: «No eres débil, eres un puente. Tu sensibilidad no es un defecto, es tu herramienta principal. Fuiste hecho así para sentir lo que otros ignoran, y al sentirlo, lo sanas». Esta sensibilidad podría ser debilidad, alma querida, pero se vuelve fuerza, porque Piscis comprende profundamente el poder del amor. El amor es la fuerza que desarma a la oscuridad. No hay sombra que resista a un abrazo verdadero, a una lágrima sincera, a un corazón que se abre sin emitir juicios. Los guías enseñan que la verdadera caridad comienza en la comprensión. Y Piscis entiende esto muy bien. Ellos no juzgan, acogen, y ese acogimiento crea a su alrededor una protección invisible, porque el amor puro es un blindaje que ninguna sombra logra penetrar. Si eres de este signo, ya has notado cómo absorbes la energía de los lugares, cómo sientes cosas que otros no perciben, cómo pareces cargar con dolores que no te pertenecen. No es sensibilidad excesiva, es una antena espiritual. Y aquí está el secreto de Piscis, que pocos comprenden. Esta alma funciona como una esponja emocional del plano espiritual. Absorbe literalmente las vibraciones densas de los ambientes y de las personas. Las transmuta a través de la compasión. Es como si Piscis hiciera una limpieza energética silenciosa por donde pasa. Por eso se enferma tanto, se cansa con facilidad y necesita de mucho tiempo a solas. No es una huida, es una necesidad de descarga espiritual. En los estudios de Brian Weiss vemos que algunos nacen con dones específicos y otros, como muchos del signo Piscis, nacen para sanar simplemente con el hecho de estar presentes. Su presencia ya es un bálsamo. ¿Has sentido cómo algunas personas te calman con solo estar cerca? Muy probablemente sean de Piscis. Y esta capacidad de calmar las tormentas ajenas crea a su alrededor una muralla de gratitud espiritual. Los espíritus protectores se acercan naturalmente porque reconocen en ellos una vibración muy alta. Prepárate ahora para la tercera revelación, querido hermano, y esta sorprenderá a muchos. Aries lleva la valentía moral como misión. Son almas que no esperan que el mundo cambie por sí solo. Ellas actúan, defienden a los débiles, levantan causas, enfrentan injusticias. La acción recta también es una oración, y Aries lo sabe en el fondo de su alma. Una vez, un joven de Aries buscó a Brian Weiss, furioso. Decía que no podía quedarse quieto ante las injusticias, que peleaba por todos y se metía en problemas por defenderlos. Él sonrió y le dijo: «Hijo mío, no eres impulsivo, eres valiente. La valentía que recibiste no es para guardarla, es para usarla. Sigue defendiendo, sigue actuando, pero hazlo con amor y no con rabia. Verás que tu fuerza se multiplicará». Hay quien ora de rodillas y hay quien ora caminando. Y Aries ora caminando, actuando, enfrentando. Su protección espiritual viene del valor de moverse cuando los demás simplemente se paralizan, de alzar la voz cuando otros guardan silencio, de defender cuando otros abandonan. Este valor no es impulsividad ciega, alma bendita, es fuego sagrado, energía dirigida al bien.
Y los espíritus superiores amparan a quien actúa con ese propósito, porque la acción en el bien mueve al mundo y acelera la evolución colectiva. Si eres de este signo, has notado cómo no puedes quedarte quieto ante la injusticia. Sientes un fuego interior pidiéndote actuar. Parece que naciste para luchar. No es rebeldía, es un llamado. Y hay una característica única en Aries que explica su blindaje espiritual: alma querida. Son pioneros kármicos. Llegan primero a donde otros tendrían miedo de ir. Abren caminos a través de su propia audacia, explorando territorios desconocidos, enfrentando lo que aún no ha sido enfrentado. Y en ese movimiento de apertura se vuelven blancos naturales, de las fuerzas contrarias al progreso. Pero aquí está el misterio: cuanto más atacan a Aries, más fuerte se vuelve. Es como forjar una espada en el fuego. Cada golpe que recibe templa aún más su determinación. Brian Weiss ha visto que este perfil fue hecho para iniciar, no para terminar. Por eso, rara vez cosecha los frutos de lo que siembra, pero siembra con tanta entrega que los espíritus superiores lo protegen incansablemente. Lo cuidan, como se protege a un soldado en la línea del frente, porque sin Aries muchas puertas seguirían cerradas, y el progreso espiritual de la humanidad necesita de quien tenga el valor de abrir la primera puerta. Y ahora llegamos a la cuarta frecuencia. Esta, querido hermano, es quizás la más incomprendida de todas. Acuario es la mente como antena espiritual. Son almas que reciben ideas antes de tiempo, pensamientos de las esferas. Cuestionan patrones injustos, despiertan conciencias dormidas, abren caminos donde solo había muros. La terapia regresiva nos muestra que algunas mentes fueron preparadas antes de encarnar. Fueron calibradas y ajustadas para recibir ideas que transformarían a la humanidad. Acuario es una de estas frecuencias. Weiss conoció a un hombre de Acuario que se sentía desplazado. Decía que nunca encajaba, que pensaba de forma muy diferente, que era rechazado por tener ideas extrañas. Y se le dijo algo profundo: hermano, no encajas porque no viniste a encajar, viniste a expandir. Tus ideas no son extrañas, son adelantadas. Y un día, cuando el mundo te alcance, entenderá que tenías razón desde el principio. Ellos no encajan porque no vinieron para eso, vinieron para expandir, y esta gran expansión de la conciencia incomoda, desestabiliza y cuestiona constantemente. Pero es exactamente eso lo que mueve el progreso espiritual, alma querida. Acuario sostiene la frecuencia de la innovación, de la ruptura necesaria, de lo nuevo que nace de lo viejo, y por eso recibe amparo invisible para seguir adelante, incluso cuando todos dicen que está loco. Tú que eres de este signo te has sentido desplazado, como si no pertenecieras a este mundo, como si tus ideas fueran incomprendidas. Es tu gran misión. Hay un detalle sobre Acuario que explica por qué sufren tanto, querido hermano. Ven el futuro antes de que llegue, no como videntes, sino como visionarios. Captan ondas de pensamiento que aún se están formando en las esferas superiores. Ideas que solo se materializarán décadas después. Y cuando intentan compartir esas visiones, son ridiculizados, apartados o tildados de locos. Esto a menudo les genera una soledad muy profunda. Muchos Acuario pasan toda su vida sintiéndose incomprendidos, pero esta incomprensión temporal es parte del proceso. Como explica Weiss, Acuario es el mensajero del mañana viviendo en el hoy, y los mensajeros siempre pagan el precio de la anticipación. Sin embargo, a su alrededor se forma una protección invisible, porque los espíritus superiores reconocen en ellos a los portadores de las nuevas ideas que van a transformar el mundo. Por eso, aunque sean rechazados, son sostenidos por los cielos, y en el tiempo correcto sus ideas florecen. Llegamos a la quinta y última frecuencia, querido hermano, y esta es la más silenciosa
pero tal vez la más poderosa de todas. Tauro es el pilar espiritual de lo cotidiano. Mientras otros brillan, Tauro sostiene. Mientras otros luchan, Tauro permanece. Mientras otros se desmoronan, Tauro mantiene el equilibrio firme y silencioso. Esta es tu fuerza, alma bendita. No está en el espectáculo, sino en la constancia, en el bien repetido día tras día, en la fidelidad moral que no vacila ante las tormentas. Brian Weiss relataba el caso de una mujer de Tauro, una señora sencilla que sostenía a su familia sola. Nunca se quejaba, nunca se rendía. Un día le hicieron ver: usted es uno de los pilares invisibles de este mundo. Muchos intentan brillar, pero usted sostiene. Y en el mundo espiritual, quien sostiene tiene más luz que quien brilla. Tauro no busca deslumbrar, pero sin él muchas cosas se caerían. Su fuerza radica en la constancia, en el amor que no necesita aplausos, en el trabajo que no busca reconocimiento, en la presencia que no abandona ni siquiera cuando sería mucho más fácil marcharse. Tauro es quien sostiene hogares, familias y ambientes, y ese sostén silencioso es una misión sagrada. Si eres de este signo, has sentido que cargas con todo en la espalda, que todos dependen de ti, que si te caes, mucho a tu alrededor se desmorona. No es un peso, es un honor. Y aquí está el secreto de Tauro que el mundo no ve, alma querida. Son anclas espirituales. Cuando todo alrededor está en caos y las tormentas destruyen todo, Tauro permanece firme. No por terquedad, sino por su gran compromiso con la estabilidad colectiva. Esa estabilidad que otros necesitan para no perderse. Ellos sostienen familias enteras en su espalda, mantienen los ambientes funcionando y garantizan que la vida continúe aun cuando todo parece desmoronarse. Esta tarea tiene un precio alto. Muchos de Tauro enferman físicamente al cargar tensiones ajenas. Desarrollan problemas en la columna, el cuello o los hombros, donde se carga el peso simbólico. Tauro vino a enseñar una lección. La verdadera fuerza no está en vencer, sino en permanecer. Esa permanencia fiel y la negativa a abandonar su puesto crean a su alrededor una protección inquebrantable, porque el universo nunca abandona a quien no abandona a los demás. Estos 5 arquetipos, querido hermano, no son mejores que los otros. Son sostenedores vibratorios que mantienen la estructura espiritual. Trabajan en silencio, sin aplausos y sin gloria visible. Pero en los planos superiores son reconocidos como pilares de luz encarnada. Si reconociste tu frecuencia aquí, entiende el peso que cargas. Comprende por qué tu vida parece más difícil. Acepta que tal vez no has sufrido en vano. Cada lágrima, cada dolor y cada prueba fue una preparación para la misión que elegiste antes de nacer. Y ahora llega el despertar interior, alma bendita, la sensación de reconocimiento de tus dolores. El alivio por no estar solo, la conciencia de tu misión. Tal vez no has sufrido en vano. Tal vez todo ha tenido sentido desde siempre, solo que no lográbamos verlo. Los espíritus guardianes no imponen caminos, solo los sostienen. La elección siempre es tuya. Puedes negar tu luz, apagar tu llama o desistir de tu misión. El libre albedrío es sagrado. Pero si eliges seguir adelante, debes saber con certeza que no estás solo. Hay legiones invisibles a tu lado. Y ahora la pregunta final y poderosa que resonará dentro de ti. Si tú sostienes tantas cosas, ¿quién te está sosteniendo a ti espiritualmente? La respuesta está en tu interior, querido hermano, en el silencio de la meditación, en la voz de tu conciencia, en el abrazo invisible que sientes en los momentos más oscuros. Eres sostenido. Siempre lo fuiste y siempre lo serás mientras permanezcas en la luz. Si este mensaje tocó tu corazón, deja aquí en los comentarios: yo soy luz.
Comparte este contenido con quien necesite despertar. Muéstraselo a ese amigo que sufre mucho, a esa persona que parece atraer tantas pruebas, porque tal vez necesite escuchar que no está sola. Suscríbete para recibir más enseñanzas espirituales que transforman vidas, porque juntos somos la corriente de luz que ilumina y eleva la vibración de este mundo. Ninguna sombra resiste cuando las estrellas se unen. Que la paz y la protección de los espíritus superiores estén siempre contigo, alma bendita. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas y tu luz es absolutamente necesaria. No te rindas. El mundo te necesita brillando intensamente. Gratitud eterna por tu presencia aquí. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerda siempre esto. La luz vencerá. Siempre vence.